Bienvenidos a un nuevo repaso de la guía de estudio que estamos disfrutando estos primeros 3 meses del año 2021. Es el libro de Isaías el que nos convoca y estamos disfrutando realmente de todo lo que la palabra de Dios nos está trayendo para enriquecer nuestra vida cotidiana. Este título, Noble Príncipe de Paz, es el que lleva la lección número 5, la que vamos a repasar en el día de hoy. Sumate al estudio de la Biblia, haz del culto personal lo primero en tu día cotidiano. Y de paso compartí este material para que otros también puedan acercarse a la Biblia, al estudio del libro de Isaías. Este es un programa producido por la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata. Bien, ya hicimos la presentación, así que vamos a meternos en el tema, pero antes quiero presentarle a los dos profesores, pastores que me acompañan en la jornada de hoy, en este encuentro. Pastor Jorge Yurno, pastor, bienvenido, gracias por hacerse presente en esta cita. ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto de compartir con la audiencia este programa que esperamos sea de bendición. Y también me acompaña el pastor Carlos Cerdá. Pastor, bienvenido. Igualmente, gracias por la invitación y poder compartir con los estudiantes de la escuela sabática. Qué interesante, ¿no? Disfrutar. El libro de Isaías, lección número 5, ya hicimos la entrada en calor en las primeras lecciones, ya estamos ahí. Este título, Noble Príncipe de Paz. ¿Qué es la paz? ¿No? Porque paz, y empezamos hablando un poquito de la ausencia de paz a lo largo de la historia, de los conflictos bélicos. ¿Qué es esto de la paz, de la oscuridad? Y fíjate qué interesante, Sebastián, que si pensamos incluso en la actualidad, podemos ver, por ejemplo, allí en la época de fines de la Primera Guerra Mundial, se pensaba que nunca más iba a haber una nueva guerra, que se había llegado a la paz por completo. Es más aún, se había decidido colocar en las Naciones Unidas el lema, que en realidad era la Sociedad de las Naciones inicialmente, el lema paz y seguridad, que aún está en la actualidad en las Naciones Unidas. Pero no alcanzaron a ver todo lo que se estaba generando por detrás, que condujo a la peor de todas las guerras a lo largo de la historia, que es la Segunda Guerra Mundial, que empieza con el crack del 29 o del 30 y de allí a la Segunda Guerra Mundial. Pero esta realidad de las guerras es desde que el pecado entró a la humanidad. Es decir, la humanidad estuvo, una vez que entró el pecado, estuvo en constante violencia y cada vez en oscuridad más densa al respecto. Si no, podemos pensar solo en los 2 primeros hijos de Adán y Eva, ¿verdad? La violencia de uno hacia el otro, de Caín hacia Abel. Y entonces, si buscamos todo esto de las guerras a lo largo de la historia, fue un crecimiento constante hasta tal punto que, si ustedes recuerdan allí en la introducción de esta clase de escuela sabática, se menciona el caso de Oppenheimer, ¿verdad? Robert Oppenheimer, que fue precisamente el que la bomba atómica. Exactamente, el que supervisó la creación de la bomba atómica. O también se menciona un caso muy particular, y es aquel autor del premio Nobel. Nobel, de apellido Nobel. Nobel de apellido, no recuerdo ahora el nombre de él, pero lo interesante es que... Alfred Nobel. Y lo interesante es que él fue el creador de la dinamita. Exactamente. Entonces, indiscutiblemente, esto nos muestra que en el ser humano, pecador, como lo somos, hay siempre una doble realidad en nuestra vida desde el momento en que entró el pecado, y que el apóstol Pablo lo hace muy claro, ¿no es cierto? Cuando dice, el bien que quiero, no hago, y el mal que no quiero, eso hago. Y allí, en un caso como Alfred Nobel, un caso como Robert Oppenheimer, que no sabía cómo justificar delante de una comisión de las Naciones, del Congreso de Estados Unidos, no sabía cómo justificar esto, para qué era la creación de la bomba atómica. Y allí susurró, y para la paz, ¿no? O sea que vemos que se pretende, en el limitado concepto del ser humano, se pretende alcanzar la paz con la violencia, ¿no? Quizás agregando lo que él señalaba, es paradójico hacer una bomba para tener paz, ¿no es cierto? Pero también me parece paradójica la expresión príncipe de paz, porque normalmente lo que nos viene a nosotros a la mente cuando hablamos de un príncipe, alguien arriba de un caballo con una espada, pero este es príncipe de paz.
Y por otro lado, en el contexto que está Isaías 9, el pueblo de Israel, particularmente la parte norte de Israel, venía de un momento donde habían caído en idolatría, inclusive habían caído en espiritismo, o sea, mucha oscuridad, mucha tiniebla espiritual, y ahí aparece la luz. Ese pueblo del norte que sufrió los ataques del ejército asirio, que fue llevado al exilio, ahí en esa zona que habían sido los primeros en sufrir la toma progresiva de Israel, ahí iba a aparecer la luz. Y aquí me trae en reflexión que cuando parece que todo se termina, cuando no hay más esperanza, cuando la noche es más oscura, ahí aparece la intervención divina en forma señalada a favor de su pueblo. Es interesante, ¿no? Porque en el capítulo 7 y el capítulo 8, que hablamos precisamente de esta cuestión de Judá siendo invadida, siendo amenazada por otros territorios, por los vecinos en realidad, haciendo un pacto con un rey y despreciando el consejo del profeta Isaías, se empieza a oscurecer todo, ¿no? Y es casualidad, ¿no?, que se menciona la región de Galilea como la primera en que va a tener luz o la primera que va a recibir esta luz. Bueno, en realidad Jesús nace en Belén, pero el lugar donde él desarrolla su ministerio es Galilea. Y algunos eruditos creen que si él hubiera desarrollado todo su ministerio en Galilea, nunca lo hubieran crucificado. A él lo crucifican en Jerusalén, donde era muy resistido. Pero no en Galilea, él era amado en Galilea. Y ahí es donde surge la luz. Y bueno, esta parte de Isaías, como otras, tiene un fuerte contenido mesiánico y un fuerte contenido de esperanza en la salvación. Aunque hay un aspecto también muy interesante al respecto del por qué es en Galilea. Y tiene que ver precisamente que no se olviden que ya estaba dividido el reino de Israel. Estaba Israel y estaba Judá. Y los reyes de esa época, por un lado estaba Acaz, que era totalmente corrupto. Y por otro, en Judá, ¿no es cierto? Y por otro lado Israel, estaba... en la parte norte. Claro, en el caso de Judá, claro. Acaz. Y en el caso de Peca, estaba en Israel, en la parte norte, y entonces también totalmente corrupto. Y no solo la corrupción los había llevado a desproteger de alguna manera y usar a todo lo que tiene que ver con el pueblo en sí, sino que al mismo tiempo hacer pelear al hermano con el hermano. Exactamente. Por eso lo que habías mencionado vos, de que se unió con los sirios, el otro con los asirios, ¿verdad? Y de esta forma el objetivo era constantemente batallar entre ellos. Ahora, yo quería destacar esto de Galilea. ¿Por qué Galilea? Y a mí me parece algo muy interesante, porque en Galilea se había perdido mucho lo que tenía que ver con la presencia digamos, de los integrantes de las tribus. Estamos hablando especialmente de la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí. ¿No es cierto? Se había perdido mucho y habían intervenido toda la cultura pagana y habían muchos de otras naciones allí en Galilea. Estaban los gentiles, la Galilea de los gentiles, ¿verdad? Entonces esto es muy interesante tenerlo presente, porque cuando Cristo viene, esto se destaca allí en Mateo capítulo 4, versículo 12 en adelante, en donde Mateo interpreta a Isaías, y de esta manera es fantástico lo que dice Mateo, interpretando a Isaías y destacando que en Cristo se cumple lo que el profeta Isaías había dicho. Y entonces, ¿por qué Galilea? Porque Cristo está abriendo la puerta, las oportunidades a quienes de alguna manera era tipo Galilea del mundo todo. Y no exclusivamente de lo que era el pueblo de Dios como nación en aquel entonces, sino que era abierto a todo. Y lo que va a hacer Cristo cuando viene es abrir la salvación absolutamente a todos. Y de ahí en adelante crear un nuevo pueblo integrado por quien quiera ser parte de ese pueblo, ¿no es cierto? Esta semana teníamos un texto clave que es el versículo 6 del capítulo 9, que es el que nos convoca esta semana, ¿no? Isaías 9:6 dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Es el tercer nacimiento que aparece en el libro, porque aparece Emanuel, aparece al principio, aparece el segundo, que es un nombre un tanto más complicado, difícil para nombrarlo, pero es Maher Salah Ashbaz. Y ese es el tercer nacimiento. Hay un detalle muy interesante, no sé si ustedes han notado, que cuando la Biblia relata el nacimiento de alguien es porque viene esperanza. Ustedes nunca van a encontrar el nacimiento de Pilato, de Herodes, de Judas, pero ¿de quiénes se iban a encontrar? De Moisés, de Sansón, de Juan el Bautista, de Jesús. Porque siempre que nace alguien, se relata el nacimiento de alguien, hay una esperanza, viene un Salvador, viene alguien que va a intervenir a favor del pueblo. Así que el hecho de que se haga referencia al nacimiento de Jesús en Isaías es muy importante porque está anticipando que viene un Salvador, en realidad el Salvador, ¿no? Porque obviamente supera a todos los otros y sus roles que tuvieron, pues es Salvador de la humanidad. Y hablamos de oscuridad, hablamos de una cuestión política. ¿Podemos hoy nosotros caer en el mismo error que cayó en aquel momento el pueblo de Israel, el pueblo judío, de confundir esto y de esperar que este Mesías, este Salvador, no venga a traerme luz, sino más bien a librarme políticamente? Y podría ser, yo creo que ya aprendimos esa lección. De todas maneras, creo que hay sí una situación que podría repetirse, y de hecho creo que se repite, porque buena parte de lo que sufrió el pueblo de Israel, de estas invasiones, tanto por parte de los asirios como de los babilonios un poco más tarde, tiene que ver con el orgullo que tenía el pueblo, esa soberbia, como que ellos eran la nación, que ellos eran los elegidos, que estaban por encima del resto. Y es interesante porque Dios usa naciones paganas, naciones pecaminosas, digamos, para castigar a su propio pueblo y en tratar de alguna manera enderezarlo, ¿no es cierto? Pero ese es un peligro que nosotros hoy en día tenemos, esto de pensar de que por nuestra fuerza, por nuestra capacidad es que logramos las cosas, olvidando que todo lo que hacemos, todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a Dios. Hay una porción aquí en mi Biblia, dice la ira de Jehová contra Israel, y comienza en el versículo 8, ¿no? El Señor lanzó una palabra contra Jacob y ella ha caído en Israel. Y empieza a relatar, ¿no?, tal vez malestar del propio Jehová Dios hacia su pueblo. ¿Qué es esto de la vara de la ira de Dios? Sí, hay algo interesante, que el problema que genera la vara de la ira de Dios, que Dios aplique esta vara, está en el versículo 9, cuando destaca que con soberbia y con altivez de corazón. Ese es el problema más delicado, digamos, cuando el pueblo cae en la oscuridad, y en una oscuridad muy densa, es precisamente la soberbia y la altivez de corazón. Destaco esto, ¿por qué causa? Porque indiscutiblemente, si uno lee toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia se encuentra constantemente el tema de la soberbia versus la humildad, o la humildad versus la soberbia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si hay algo que a Dios no le agrada, es precisamente la soberbia. Y en este caso, el pueblo ¿qué es la soberbia? Es no necesito de Dios. Nosotros podemos solos. Por ejemplo, allí el versículo 10 dice, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los sicomoros, pero cedros pondremos. O sea, no importa. Parecería, cuando uno lo lea ese versículo, uno diría, pero parece una actitud positiva. Bueno, de la misma manera, la cultura de la ciencia actual, especialmente de la iluminación en adelante, la idea es esa, tener una mente positiva. El ser humano alcanzó su madurez. El ser humano se puso los pantalones largos, es una expresión vulgar, pero que se suele utilizar, se puso los pantalones largos en el momento que se independiza de Dios. La lucha contra el medioevo, se independiza de Dios y ahora resulta que aprende a hacerle frente por sí mismo a solucionar las problemáticas diversas. Entonces, lo que está expresando acá en ese versículo repercute a lo largo de toda la historia y llega a la realidad de la ciencia actual. Nosotros vemos en los programas periodísticos en la actualidad muchas veces en que la soberbia esa de que si alguien se atreve, por ejemplo ahora con la pandemia, si alguien se atreve a llegar a decir, hablar acerca de que es necesario clamar a Dios,
¿no es cierto?, para que Él nos escuche, no vaya a ser cosa que es parte de la vara de Dios. Y aquí estoy respondiendo a tu pregunta. Allí, en aquel entonces, ahí en Isaías capítulo 9, 10, 11, es interesante que menciona 7 veces la expresión, la mano de Dios extendida. Pero la mano de Dios estaba extendida. 7 veces se menciona eso el profeta Isaías, entre el capítulo 9, el 10 y el 11, y creo que el 14 en la 7ª. Pero es interesante porque la mano de Dios extendida, es decir, en que querían independizarse de Él, entonces Él los dejaba. Bueno, pero acá hay un tema interesante. ¿Dios castiga al pueblo? O sea, ¿Él interviene activamente o simplemente, cuando entras en soberbia, simplemente deja que sufra las consecuencias? Ahí los dejaba. Porque, a ver, alguna vez escuché algo que me quedó grabado. La peor consecuencia del pecado es el pecado. Sí. Entonces, no es que Dios interviene necesariamente activamente, puede hacerlo obviamente, Él es Dios. Pero a veces sencillamente deja que sigan su curso y que sufran las consecuencias de sus propias decisiones y el uso de su propio albedrío. Jorge, Sebastián, con un objetivo. El objetivo de Dios, por eso lo de la vara de Dios, el objetivo de Dios es a ver si reflexionan. Entonces los dejaba en aquel entonces en sus propias decisiones para que vean las consecuencias que traen sus propias decisiones, y las consecuencias eran en que sufrían finalmente la invasión de uno y de otro. Es muy sencillo, si no hay consecuencias, va a haber mayor cantidad de pecado. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, cuando hay consecuencias, yo prendo, porque me doy cuenta de que estoy haciendo algo incorrecto y estoy sufriendo por eso, y eso me lleva justamente a un encuentro con Dios y en una búsqueda. Pero fíjate de todos modos, discúlpame Sebastián, el versículo 13... Está apasionante esto, ¿eh? Sí, porque el versículo 13, ante lo que vos terminás de mencionar, mirá lo que dice: mas el pueblo no se convirtió al que lo hería, ni buscaron a Jehová de los ejércitos. O sea que Dios los dejaba, sufrían las consecuencias, se hundían en más densa oscuridad. ¿Y cuál era la mayor de las, digamos, de la oscuridad allí? Y bueno, la realidad está en que como se diría en la actualidad, un retrotraimiento a un individualismo atroz, que es lo que pasa en la actualidad. Por eso cuando estudiamos esto, lo de Isaías, eso es lo apasionante precisamente, en cómo la aplicación para el contexto que vivimos hoy. Y esas 7 veces que menciona la mano de Dios seguía extendida, esas 7 veces, está hablando de alguna manera, uno puede alcanzar a ver allí una especie de juicio investigador y por lo tanto un tiempo de digamos de llamado, un tiempo de regalo que les estaba dando para que sigan siendo pueblo de Dios, así como en la actualidad tenemos un tiempo, ¿no es cierto?, de regalo, un juicio investigador, ¿verdad?, en que se está dando en la realidad, y Dios nos deja que vayamos decidiendo y espera nuestras reflexiones. Por eso habla de que va a ser un puñado, finalmente un remanente que va a ir reflexionando y haciendo el insight, o dándose cuenta, como el hijo pródigo, ¿verdad? Y decir, no, ¿qué estoy haciendo? Tremendos errores que estoy cometiendo. Bueno, pero en ese caso del hijo pródigo, como en otros, en el caso también del pueblo de Israel, Dios permite pruebas progresivas, interesante, claro, como para darte la oportunidad de reaccionar, y eso nos pasa a nosotros también hoy en día. No es que caigamos de un día para el otro, claro, en un pozo profundo, sino que es un proceso como que Dios te va llamando y te dando oportunidades. Y pienso en un caso típico, por ejemplo, el faraón, cuando sufre todo el proceso de las plagas. ¿Por qué no metió primero Dios de entrada la plaga de los primogénitos? Si esa fue la que lo llevó a la reflexión. Dios le dio oportunidad en todo el proceso, pero al final fue la última en la que le cayó la ficha, como decimos, al faraón. Y ese como habíamos dicho hoy, retrotraimiento individualista, fíjense que es todo un proceso, como vos mencionás, que lo llevó finalmente a pelear entre hermanos. Es decir, ese retrotraimiento los va llevando a ese independizarse de Dios e independizarse del prójimo.
Sí. Y cuando se independiza del prójimo, ahora de mi más próximo, es decir, de la familia. Sí. Entonces, Efraín contra Manasés, estos contra Judá. Es Y que ahí al se final produce entre la algo misma interesante. familia. Cuando nosotros perdemos de vista a Dios como Padre, Sí. dejamos de vernos entre nosotros como hermanos. Total. Entonces, Exacto. ¿qué pasaría si toda la Ahí humanidad está. se reconociera a Dios como Padre? ¿Cómo sería nuestra relación? Es que ahí estamos hablando de la más densa oscuridad, ¿no? Sí. Con la que comenzamos, ¿no? Este momento de oscuridad que se plantea acá en el libro de Isaías, se plantea hoy, en nuestra actualidad, año 2021. Estamos viendo este momento de oscuridad. El capítulo 11 habla de este Mesías, ¿no? Estamos hablando claramente de Cristo, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿a qué vino Cristo? Bueno, a mí me resultó revelador entender que la principal razón de la venida de Cristo fue vindicar el carácter del Padre, Claro. que había sido cuestionado por Satanás desde el origen del pecado, ¿no es cierto?, allá en el cielo, como que era un Dios injusto, un Dios que requería cosas imposibles de lograr, ¿no es cierto? Entonces, la principal razón por la que Cristo vino es vindicar al Padre. Y en consecuencia le sigue la segunda gran razón, que es salvarnos. Pero si no tenemos un Padre vindicado, un Padre que es percibido como justo, difícilmente se pueda construir la salvación. Entonces, hay que entender eso. Pero en ambas situaciones, el amor de Dios está pendiente de nosotros, pero siguiendo un proceso y poniendo en primer lugar lo que va primero. Si Cristo venía solo a salvarnos, podía seguir la discusión. Exacto, y ponía en peligro nuestra salvación. Entonces, Bueno, pero por eso Juan 3:16, ¿verdad? Porque si Cristo hubiera venido solo a para reivindicar al Padre, cualquiera podría pensar directamente en que, bueno, digamos entonces en que somos una especie de conejillos de India, en el sentido de que somos utilizados por Cristo, salvándonos para que el carácter del Padre pueda ser reivindicado. Sería como una lógica muy triste pensar así. Pero Juan 3:16 revela al Padre. Dice, porque de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, Y da la libertad. el Padre no lo hace para reivindicarse a sí mismo, lo hace porque nos ama. No, y nos da la libertad de tomar esa opción. Exacto. claro. Exacto, Yo digo, claro. ya aclaré que nos ama, Sí. pero lo primero es la vindicación. Sí, sí, O sin sea, ninguna duda. porque dentro del plan de salvación no se podría gestar esa salvación si no hubiera una vindicación. Y es lo que dice un poco esta cita que aparece en el día martes. Estoy volviendo un poquito para atrás. Al final, si ustedes leen, Sí, sí. justamente se resalta ese aspecto. Digo, Sí. para los que están en la clase, no leer la cita, pero ustedes tienen la referencia ahí, se resalta ese aspecto que me parece que es muy importante. Ahí, perdón. No, tenía la cita acá donde Sí, dice, dale. de mensaje selecto, ¿no? La cita de Elena de White, donde dice, esta fue la acusación de Satanás contra Dios en el cielo, y después de que el maligno fuera expulsado del cielo, él continuamente acusó al Señor de imponer un servicio exigente que él mismo no estaba dispuesto a prestar. Cristo vino al mundo para hacer frente a esas falsas acusaciones y revelar al Padre. Claro, exacto. El versículo 2 del capítulo 11 de Isaías es interesante porque allí se encuentra la plenitud del Espíritu Santo, que le es dada al Hijo. Ahí dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, primera, Espíritu de sabiduría, segunda, de inteligencia, tercera, Espíritu de consejo, cuarta, y de poder, 5, Espíritu de conocimiento, 6, y de temor de Jehová. Es interesante. Entonces hay algunos eruditos que encuentran allí la manifestación de la plenitud. El número 7, ustedes saben que quiere expresar eso. Entonces la manifestación de la plenitud de la divinidad y de la presencia de la divinidad en el Señor Jesucristo, ¿no? Nos hemos quedado sin tiempo, un segundito más. No, yo lo que quería resaltar con respecto al rol de Cristo, Él viene en esta segunda oportunidad para establecer un reino trascendente. Él es rey. La pregunta es, ¿el reino de Dios ya está en la tierra o es algo que está por venir? Cuando imaginamos la segunda venida, ¿es a partir de ahí que arranca el reino de Dios o ya está ahora en la tierra?
Y la cuestión es que nosotros ya el reino de Dios está en la tierra. El punto es que el reino de Dios hoy en día no tiene el dominio total de la tierra, lo va a tener a partir de la segunda venida. Pero a partir de ahora nosotros ya pasamos a ser súbditos del reino de Dios, aún viviendo en este mundo de pecado. Interesante todos los conceptos que trae el libro de Isaías, que nos sirven para hoy, para nuestro día a día, y que nos acercan mucho más a entender y comprender este amor de Dios que siempre ha estado hacia sus hijos. Pastores, muchas gracias. Un privilegio haber compartido con ustedes. Quedamos con ganas de decir Sebastián. más cosas. Exactamente. La próxima semana tenemos otro encuentro para seguir disfrutando del libro de Isaías. A todos ustedes, muchas gracias.
Solo escuché 2 o 3 que supongo que entendieron lo que dije, ¿verdad? Dobre dien. Significa buenos días, porque ya dobre utra ya pasó hace un rato atrás, supongo. Quiero, antes de comenzar, entregarles los saludos del sábado pasado. Estuve predicando en la iglesia de Almaty, la iglesia central de Almaty. Y hay una tradición en nuestras iglesias rusas muy fuerte en todos los lugares donde va, que una iglesia envía saludos a otra iglesia. Y alguien se para al frente y dice, ¿quién mandó saludos? Y un hermano dice, la iglesia de aquí mandó saludos allá, y el otro dice, de aquí para allá. Y dicen, bueno, ahora todos los que están aquí lleven saludos a la iglesia donde van a estar el sábado que viene. Así que a mí me encargaron que traigan los saludos de la iglesia de Almaty para ustedes. Así que quiero darle un, no sé si decir caluroso abrazo a la distancia, pero sí darle los saludos de nuestros hermanos y hermanas que están allí en la ciudad de Almaty. La semana pasada terminamos allí una semana de decisiones, una semana de evangelismo por la gracia de Dios. Y el sábado pasado por la mañana tuvimos el lindo regalo de 6 personas que entregaron sus vidas al Señor Jesucristo en la ciudad de Almaty. Tal vez para nosotros aquí no parecen números grandes, para nosotros allá cada uno de esos es como un gol en el mundial. ¿Entendieron? Valen triple. Decisiones en aquellos lugares son difíciles de obtener y por eso damos la honra y la gloria al Señor. Por algún motivo, no sé bien por qué, pero por algún motivo el Señor a uno lo lleva de un lugar a otro y va haciendo su voluntad como Él desea. Nunca pensé cuando terminé aquí de estudiar en el año 92 el camino que Dios iba a tener para mi vida. Jamás lo hubiera imaginado, ni en siquiera en mis sueños más desvelados que pudiera haber tenido. Trabajar 7 años aquí en la Asociación Argentina Central, después ir a estudiar a Andrews, después trabajar en Michigan, en Miami, y después ir a Asia Central. Jamás se me hubiera ocurrido, jamás. Ni siquiera eran mis planes para comenzar. Pero Dios obra y actúa de una forma que a veces nosotros no comprendemos. No simplemente porque quiere utilizarnos a nosotros para hacer una bendición al pueblo al cual llegamos a ministrar, sino porque en el proceso de hacerlo, Dios también está trabajando en nosotros, cambiándonos. Muchas veces confrontándonos con algunas debilidades que tenemos en nuestra vida y que al estar en contacto en ese lugar, el Señor quiere cambiar. Porque el Señor ha querido. Hasta este momento me ha tocado trabajar en 3 divisiones del mundo: Sudamérica, Norteamérica y ahora la división euroasiática. Cada una con sus diferencias muy lindas y bien divertidas también. Pero hay una cosa que con el tiempo he estado viendo y que más y más me empieza a preocupar. Es que de alguna forma cuando uno visita nuestras iglesias o cuando ve a los cristianos pareciera ser que hay mucha gente que sí que ha entregado la vida al Señor o que está en camino a entregarle la vida al Señor, pero que por algún motivo, desde que aceptaron al Señor hasta donde están ahora, algo pasó. Y de alguna forma el enemigo nos ha convencido que esto es la vida cristiana. Cuando en realidad muchos de los que veo no están disfrutando de aquello que Cristo prometió, que Cristo dijo en San Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Recuerdan? Yo he venido para que tengan vida. ¿Y qué clase de vida? En abundancia. No cualquier clase de vida. Pero cuando veo muchos lugares, muchos de los cristianos estamos muy lejos de tener vida, o tal vez vida, pero vida como todo el resto de la gente la tiene. Porque pareciera ser que miramos la misma cantidad de programas de televisión que el resto de la gente que no cree al Señor. Escuchamos la misma clase de música, hacemos los mismos chistes o nos divierte mirar las mismas clases de películas que el resto de la gente mira. Tenemos los mismos problemas en nuestros hogares, tenemos los mismos temores durante la semana. ¿Es esa la vida abundante? ¿Es eso lo que el Señor prometió que nos quería dar? Me parece que el Señor prometió mucho más y nosotros apenas empezamos a gustar un poquito de ello y ya estuvimos conformes, cuando en realidad hay tanto, tanto más que el Señor tiene a nuestro alcance. Hace algunos años atrás, cuando llegué de pastor a una iglesia en algún lugar de este mundo,
La esposa del anciano vino, era el primer día que yo estaba allí, y me dice: Pastor Denis, pastor, por favor, tiene que ayudarme. Sí, le digo, ¿qué pasa? Por favor, pastor, venga que necesito hablar con usted. ¿Qué ocurre? Y me dice: pastor, tenemos un problema serio. ¿Vieron? Cuando uno acaba de llegar a una iglesia, uno viene como escoba nueva. No sé si escucharon que la escoba nueva barre mejor. Así que como recién llegaba dije: adelante con el problema, vengan más. Acá estamos, para eso vinimos, tire el problema. Y la hermana me mira con los ojos preocupada. Y yo estoy pensando para adentro mío, seguramente es un problema teológico, algo grave que la iglesia se está debatiendo, que tenemos que encontrar una solución. Pero ella me mira y me dice: pastor, ¿pueden las hermanas venir con pantalón a la iglesia? Y yo me quedé mirándola. ¿Qué le digo? Sí, pastor. Sí, porque en nuestra cultura casi si usan pantalones como si pueden usar, y en la semana pueden usar pantalón también. Y de golpe me puse a pensar, ¿esos son los problemas que tenemos? O como en alguna otra iglesia donde estuve, que la batalla era saber si en el potluck, en la comida que se tiene después del sábado, si se podía poner mayonesa. Alguna otra hermana dijo: oren por mí, por favor, porque mi problema espiritual, mi batalla con la cual tengo que triunfar, y el Señor me está dando fuerza, pero mi batalla hoy en día es el queso. Por favor, no me tomen mal. Yo soy vegetariano. En mi casa somos casi veganos. No, veganos diría mi esposa. Cuando salimos comemos algunas otras cosas, pero no como carne. No estoy en contra de la reforma pro salud para nada. Estoy a favor de ella totalmente. Pero, gente mía, ¿dónde está nuestro énfasis? ¿Es esa la vida abundante? ¿Dejar de comer alguna cosa? ¿Ponerme o no ponerme alguna clase de ropa? Pareciera ser que muchos de nosotros estamos más preocupados con reglas, con tradiciones, con hacer esto o hacer lo que ello, y hemos dejado el gozo de la vida cristiana. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó la vida abundante que Cristo prometió para vos y para mí? ¿O será que solo hemos probado un poquito? Y sí es rico, pero nos conformamos con ese poquito cuando el Señor está dispuesto todavía a abrir y que lleguemos a experimentar totalmente la vida abundante. Quiero en esta mañana que analicemos juntos qué es la vida abundante, para que te atrevas a vivir la vida abundante. Porque la vida abundante, no sé cómo decirlo, pero la vida abundante te da escalofrío. Cuando pensás en vivir la vida completa, el desafío extremo de vivir la vida para el Señor Jesús, te tiene que correr un escalofrío por todo el cuerpo, porque es una vida totalmente diferente a lo que este mundo plantea. Es totalmente diferente a lo que muchos de nosotros podemos estar viviendo siquiera. La vida abundante. Por favor, enciendan sus Biblias o ábranlas. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Eso distintas generaciones lo van a entender de la forma como corresponde, ¿verdad? Yo, como pretendo seguir siendo joven, tengo las dos por las dudas. San Juan capítulo 10, versículo 10. La palabra del Señor dice, escuchen esto, escuchen esto. Cristo lo dijo tan bien. San Juan capítulo 10, versículo 10. Cristo dijo, el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los invito a inclinar el rostro, vamos a orar una vez más. Señor y Padre, venimos ante ti una vez más, reconociendo que tal vez nos hemos conformado con un poquito, pero tú nos quieres dar tanto más en esta vida.
Señor, al abrir tu palabra ahora y al estudiar lo que significa la vida abundante, abre nuestras mentes. Muéstranos qué es lo que tú tienes para nosotros y qué es lo que tenemos que hacer. Es tu palabra, Señor. Háblanos, porque tu pueblo vino a escucharte a ti y no a mí, en el nombre de Jesús. Amén. Leímos recién en San Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón, el enemigo, el diablo, lo que ha hecho y lo ha hecho lamentablemente muy bien es venir para tratar de hacer, ¿qué cosa dice allí? 3 cosas. ¿Qué quiere hacer él? Robar, ¿qué más? Matar y destruir. La vida que Cristo quiere darte, el diablo quiere robártela, que tú no la tengas, que la puedas perder totalmente. Segundo, si él puede, va a tratar de matarla. Y si no puede hacer ninguna de las otras 2 cosas, por lo menos la va a destruir. Cosa que no tengas la oportunidad de disfrutar de esa vida abundante que el Señor quiere que tengas. Pero el Señor quiere que podamos tener la vida abundante. Tal vez debiera decir que hace mucho tiempo este versículo me daba vuelta en la mente. Y por mucho tiempo había estado pensando, Señor, ¿qué es la vida abundante? Porque hablamos y cuanto más veía estos problemas, más pensaba cómo poder tener la vida abundante. Pero hace algunas semanas atrás, leyendo y orando, sentí que el Señor me impresionaba con una cosa allí. Porque le preguntaba al Señor, Señor, ¿dónde encontrar qué significa la vida abundante? Y entonces quiero proponerte en esta mañana que la vida abundante la encontramos descrita ahí mismo en San Juan capítulo 10. Porque como me enseñaron aquí en esta institución, un texto fuera de contexto suele ser un pretexto, ¿verdad? ¿Y qué tal si la vida abundante Cristo la describe ahí mismo en Juan capítulo 10? Pero en San Juan capítulo 10 encontramos ¿qué cosa en realidad? ¿Qué cosa? La historia del buen pastor. Pero me gustaría proponer que ahí mismo en San Juan capítulo 10 encontramos la descripción de Cristo mismo de lo que significa tener una vida abundante. Porque el pastor, ¿qué clase de vida le quiere dar a su oveja? ¿Qué clase? ¿Quiere darle una vida a medias? ¿Quién es el pastor? El pastor es Cristo. ¿Qué clase de vida querrá Él darnos a nosotros? Pues por supuesto que tiene que ser, y por eso está el versículo 10 en el medio de esta parábola, la vida abundante. Entonces, preguntémosle a este mismo pasaje, ¿qué es la vida abundante? Quisiera compartir con ustedes algunas de las características. Quisiera compartir algunas de aquellas cosas que hacen de la vida abundante algo tan diferente a lo que nosotros tenemos. Pero antes de comenzar, debo decir algo. No existe vida abundante si no tenemos a Cristo en nuestra vida. Cristo es el pastor. Si Cristo no está en nuestras vidas, no hay oportunidad de que yo pueda disfrutar de la vida abundante. Por eso, si en esta mañana me estás escuchando, sea que estés aquí presente o me estás escuchando a través de internet o de las cámaras en algún otro lugar, quiero decirte que si todavía no le diste la vida al Señor Jesús, es difícil que puedas llegar a tener, en realidad imposible, que puedas llegar a tener la vida abundante que Cristo ha prometido. Porque la vida abundante solamente se la puede vivir cuando comenzamos por donde tiene que ser, entregándole a Jesús la vida. Es el factor más crucial que existe, porque Él es el camino, la verdad y la vida. San Juan capítulo 14, versículo 6. Pero vengan conmigo. Quisiera que pudiéramos leer juntos el versículo 3 de San Juan. San Juan capítulo 10, versículo 3. Miren lo que dice aquí. Vamos a tratar de descubrir algunas características, factores claves, esos componentes que hacen de la vida abundante lo que Cristo nos ha prometido. Versículo 3 dice que el portero le abre la puerta si las ovejas oyen su voz, las llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. ¿Saben? Una de las características claves de la vida abundante es que las personas que están viviendo la vida abundante tienen bien claro cuál es su identidad y a quién le pertenecen.
Yo sé que este pasaje es un pasaje que ustedes lo habrán leído muchas veces, pero permítanme sugerir que la vida abundante comienza cuando nosotros sabemos quiénes somos y a quién le pertenecemos. Cuando yo le he entregado la vida al Señor Jesús, entonces entiendo que le pertenezco a Él. Y saber que le pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores cambia mi vida aquí en la tierra. ¿Verdad o no? Yo no soy simplemente un correntino, no soy simplemente un uruguayo, aunque soy orgulloso de esos dos. Extraña combinación, que por mucho tiempo no la entendí, pero ahora que trabajo en algún otro lugar del mundo me viene muy bien. O sea que cuando me preguntan de dónde soy, depende de quién me pregunte, digo que soy uruguayo, porque total no saben dónde está, o argentino, y entonces me dicen Maradona, da. Sí, da quiere decir sí. ¿Cuál es tu identidad? ¿Sabes? Vos y yo somos llamados a ser mucho más que correntino, uruguayo o donde hayas nacido. Las circunstancias por las cuales vinimos a este mundo no tienen que marcar el resto de nuestras vidas. En realidad nuestra identidad no está basada en el lugar donde nací o en el pasaporte que tengo o en la nacionalidad, como dicen allá, de la raza de la cual estoy viniendo. No, mi identidad está basada en quien yo acepté. San Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, San Juan capítulo 1, versículo 12, vamos a leerlo. La palabra del Señor dice así, San Juan 1:12, qué lindo el sonido de las páginas también, en eso los electrónicos perdemos. San Juan 1:12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mi identidad está basada en una elección que he hecho. Todos nosotros somos criaturas de Dios porque Dios nos hizo, pero no todos los seres humanos que habitan en este mundo son hijos de Dios. Hay una gran diferencia entre criatura de Dios e hijos de Dios. Hijos de Dios es una elección, criatura de Dios somos todos porque Él nos hizo. Yo no tengo nada que elegir. Pero en hijo de Dios, cuando le entrego la vida y cuando acepto el regalo que Él me da, me transformo en un hijo de Dios. Y esa es mi identidad. Lamentablemente en nuestro mundo hoy en día hay una gran confusión entre lo que es rol e identidad. Ayúdenme. ¿Denis es pastor? ¿Soy yo pastor? ¿Sí? Tal vez los estoy engañando un poquito, ¿verdad? ¿Soy yo pastor? Pastor es mi rol en la vida. Yo soy mucho más que pastor. Soy hijo de Dios. Por encima de ser pastor está el ser el hijo de Dios. ¿Puede alguien quitarme el rol de pastor? ¿Sí o no? Y bien fácil. Y bien fácil. Si por algún motivo mis decisiones me hicieran hacer algunas cosas que no son apropiadas, la iglesia haría, y muy bien, me quitaría las credenciales y yo dejaría de cumplir la responsabilidad de pastor de la iglesia, porque ese es un rol, no es quien soy. Pero cuando yo confundo las cosas y creo que mi identidad es mi rol, estoy en problemas. ¿Cuántas veces he visto en la iglesia gente que ha quedado tremendamente herida y dolorida porque no lo reeligieron presidente en el próximo congreso? ¿Verdad o no? ¿Cuántas veces he visto a un anciano que porque no lo reeligieron, no simplemente, no era malo, no estaba haciendo nada extraño, sino simplemente porque se quería permitir a otra persona que creciera, pero se quedó ofendido por años? Y hasta deja de venir a la iglesia y se aparta del Señor. ¿Cómo? Es que para algunas personas la identidad parece estar tan pegada a mi rol que no la pueden separar, pero eso es un gran engaño. Yo soy hijo de Dios y mi rol puede cambiar de acuerdo a lo que Dios quiera, pero Él es mi dueño, Él puede hacer conmigo lo que se le da la gana y está bien. Si un día quiere que yo juegue de arquero y otro día quiere que juegue de defensor, ¿quién soy yo para cuestionarle? Le pertenezco. La vida abundante comienza cuando yo entiendo cuál es mi identidad y a quién le pertenezco. ¿Le pertenezco a Dios? Y soy hijo de Dios si le he entregado la vida al Señor Jesucristo. Primero,
La vida abundante comienza por saber quién soy y a quién le pertenezco. De paso, estas dos características son cosas que todos los posmodernos están buscando entender y comprender en sus vidas. Alguno de ustedes entenderá lo que estoy diciendo. Pero cuando venía en el avión, el miércoles de noche, había una muchacha sentada por ahí atrás y hablaba con otro muchacho joven. Claro, el vuelo era 13 horas y media, así que hablaban y uno tiene tiempo para hablar. Y para colmo, en San Pablo nos dejaron 1 hora y media dentro del avión sin poder salir. Como que seguíamos hablando, ¿no? Y me encantó escuchar la charla porque la muchacha le decía al otro muchacho que ella estaba tratando de ver qué tenía que hacer porque sus padres querían que ella hiciera esta y sus amigos le decían otra cosa y ella no sabía qué es lo que tenía que hacer. ¿Cuántos hay así que están buscando entender y comprender qué es lo que tienen que hacer en la vida? Pero para poder saberlo tengo que comenzar por saber quién soy y por qué Dios me tiene aquí. Vamos al segundo. Vamos a leer el versículo 3 otra vez más. San Juan capítulo 10, versículo 3. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Segunda característica de la vida abundante: confianza. Las ovejas escuchan su voz. Así como dije anoche, hay algo muy significativo cuando nosotros podemos escuchar la voz del pastor cada día. No hay nada que temer cuando sabemos que Dios está dirigiendo nuestras vidas y paso a paso vamos avanzando. Escuchar la voz de Dios es clave para poder tener la vida abundante. Pero cuando veo a muchos de los cristianos de hoy en día, ¿cuántos escuchan la voz de Dios? Cada vez menos pareciera que se lee la Biblia. Cada vez menos se leen los escritos inspirados. ¿Por qué? Porque tenemos otras cosas para hacer, porque tenemos otras prioridades. Pero bien que le encontramos tiempo para mirar un programa de televisión de 1 hora, 1 hora y media, ¿verdad? O para ponerme a charlar con mis amigos. Nada de malo con charlar con mis amigos. Pero si charlar con mis amigos me va a quitar el tiempo que yo debiera dedicarle a Dios, hay algo que no está bien en mi vida. La vida abundante es vida abundante cuando yo diariamente paso tiempo a solas con Dios, cuando puedo escuchar su voz. Da seguridad, da paz, da confianza. Es que el escuchar a Dios, Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque mi fe crece cuando yo escucho a Dios. Porque mi fe aumenta cuando siento que Él me habla, me trae paz y seguridad. Y qué lindo que las ovejas dice que reconocen la voz del pastor. Y si te preguntara en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? O si te preguntara si reconociste la voz de Dios, ¿qué dirías? Porque si no estoy escuchando la voz de Dios, no es la vida plena. La vida plena, totalmente plena, es cuando tengo la felicidad y el gozo de poder escuchar a Dios cada día. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué puede traerme el diablo para tratar de robarme la vida si yo hoy escuché a Dios hablándome? Tengo que avanzar. Tercero, vengan conmigo al versículo 4. San Juan capítulo 10, versículo 4. Dice aquí, y seguimos con la vida abundante: cuando ya ha sacado a todas las ovejas que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Otra cosa tan linda de la vida abundante es saber que el pastor me guía, que Jesús dirige mis pasos. Hace tiempo atrás, cuando era pastor en Miami, y como anoche el pastor decía un poquito, Denis, esa decisión de ir de Miami para Asia Central. ¿Saben? Cuando yo estaba en Michigan, era pastor de Ann Arbor, Detroit,
y me invitaron a trabajar a Miami como pastor de jóvenes de la iglesia de Westchester. De paso hay uno de los muchachos de mi iglesia por acá. Ahí está. Qué lindo verte de nuevo. Un pastor colega que estaba en Florida, yo le dije a la administración de Florida, déjenos orar con Ingrid, vamos a ver si es la voluntad de Dios que podamos ir o no para Miami, porque nos gustaba Michigan, porque estábamos bien, pero más que nada porque quería saber de que realmente era la voluntad de Dios. Y este colega y algunos otros dijeron, Dennis, mira, me parece que no estás entendiendo. Cuando te llega un llamado para ir a trabajar como pastor a Miami, no hace falta orar. Eso ya sabés que es del cielo. Automáticamente ya sabés que es de Dios, así que aceptalo. Yo difería un poco con esa forma de ver. Sí, las playas son muy lindas. Sí, hay otro montón de cosas que pueden ser interesantes. Pero ir a un lugar que puede ser lindo, pero sin la bendición de Dios, puede ser el peor fracaso de la vida. Cuando tuvimos que decidir si dejábamos Miami para ir a Asia Central, cuando al mismo tiempo me estaban ofreciendo ser director de jóvenes del sur de la Florida, hubo un montón de gente que no entendía. Un montón de gente que venía y decía, Dennis, pero vos sos loco. Los que tenían confianza en otros decían, pensalo bien. Los que se animaban más, pero vos tenés un nene chiquitito, tiene apenas 2 o 3 meses, te vas a ir para allá, y la medicina, ¿y qué vas a hacer? Estás en Miami. ¿Sabes cuántos pastores quieren venir a Miami? ¿Y vos te vas a ir? Pero la vida abundante no pasa por estar en un lugar lindo, ni pasa por las circunstancias que me rodean. La vida abundante es saber y tener la certeza que estoy en el lugar donde Dios quiere que esté. Que cuando voy a poner un pie lo pongo con la certeza de que el Señor me dijo que tengo que estar ahí. ¿Y qué importa si hay salud o no hay salud? ¿Qué importa si corro peligro que un día me peguen una patada y me echen del país? Como pasa casi todos los días. ¿Qué pasa si cuando voy pasando de un país al otro cada vez me hacen problema o me cortan con un pasaporte y no me dejan ir acá o no me dejan? ¿Qué importa cuando yo sé que el pastor me está guiando? Y si Él me guió, ¿qué me puede hacer el hombre? Dirección. ¿Por qué estás acá? ¿Quién te trajo a la universidad? Espero que haya sido el Señor. Y si te quedás, quédate porque el Señor te lo dijo. Pero si el Señor te quiere sacar y llevar a algún lugar que no conoces, no tengas miedo. Aún si no hablas el idioma. Y de eso podría decir yo un montón. Algunos aprendimos solo un poquito como para meternos en más problemas cada vez que hablamos. Pero el Señor hasta utiliza eso para su honra y su gloria. Dirección. La vida abundante solamente se puede vivir cuando estamos en el lugar y en la dirección que Dios quiere. Si no estás disfrutando de la vida, pero con las cosas que a vos te gustan, pero ni por cerca el plan que Dios tiene para tu vida. Por eso quiero desafiarte a que te atrevas a vivir la vida verdadera y abundante que Cristo tiene preparada. Vengan conmigo al versículo 9. La vida abundante continúa. ¿Qué dice el versículo 9? San Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, y el que entre por esa puerta, que soy yo, ¿será qué? Salvo. Ay, 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 esta es otra linda. Pareciera ser que esta es una enfermedad tal vez de nosotros los adventistas un poco. Y de algunos otros también. ¿Qué es ser salvo? Yo no soy un teólogo, pero hay una cosa que sí me gusta poder ver, y es ver cómo puedo vivir con algo práctico cada día. Y saben, en esta parábola dice que todo aquel que entre por la puerta, ¿qué va a pasar con él? Va a ser salvo. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Jesús es el único camino para tener la salvación? ¿Puedo ver sus manos? Alabado sea el Señor. ¿Cuántos de ustedes que están aquí le han entregado la vida al Señor Jesucristo y están esperando esa salvación? ¿Puedo ver sus manos?
La misma cantidad. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Cuántos de ustedes son salvos? ¿Y qué pasó con el resto? ¿Vieron? ¿Vieron lo que digo? Por algún motivo nosotros podemos creer con todo nuestro ser que Cristo es la única forma de ser salvo. Por algún motivo nosotros también podemos creer que era necesario entregarle la vida y lo hicimos. Y muy bien que lo hiciste. Pero cuando alguien me pregunta si soy salvo, me da miedo levantar la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto no es creer lo que muchos de nuestros hermanos cristianos piensan: una vez salvo, siempre salvo. No. Pero querido amigo, amiga que estás aquí en esta mañana, Cristo es la salvación. Y vos y yo no nos vamos a salvar por las obras que vos o yo hagamos, ni por venir a la iglesia o dar ofrenda o hacer alguna otra cosa. Ninguno de nosotros, ni por estar de misionero al otro lado del mundo, ninguno de nosotros nos vamos a salvar por ninguna cosa que hagamos. La única oportunidad que tiene Denis de poder llegar a ser salvo, la única, porque no existe otra y porque soy pecador y muy pecador, es si me abrazo al Señor Jesucristo, porque Él es la salvación. Y la única forma de que yo pueda pasar por la puerta y llegar al reino de los cielos es si estoy agarrado de Él, que es la salvación. Entonces, la clave para poder disfrutar de la vida abundante y saber que soy salvo es estar agarrado de Cristo. No te mires a vos mismo con tus pecados, con tus problemas o las cosas que hago. Sí, puede haber un montón de cosas todavía en mi vida que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y que tengo que cambiarlas. Pero solo no lo voy a poder hacer, va a ser con la ayuda del Señor. Pero mientras tanto, mientras estoy en el camino y estoy abrazado del Señor, puedo decir que soy salvo. No por mí, porque por mí estaría correntino, recontra condenado. Pero es por Cristo que puedo tener la salvación. ¿Lo crees? Eso es salvación por la fe, por Jesús. Porque yo no puedo agregar ni sumar nada a lo que Él ya hizo. La vida abundante es estar libre de esa preocupación de que si hago, si no hago, si me salvo o me pierdo. El énfasis no está en estar mirando todo el tiempo si hago o dejo de hacer. Soy libre para vivir en Cristo, porque cuando lo amo, cuando vivo con Él, cuando le entregué mi vida, vivo la vida abundante, que es una vida de obediencia. Pero hay gozo en vivir la vida así. No estoy mirando todos los detalles y vivo traumado por mi salvación. Espero que me entiendan. Pero la vida abundante y la salvación es algo que puede estar al alcance de todos nosotros. Vengan conmigo a la segunda parte del versículo 9. Versículo 9 dice más todavía. Decía el versículo 9 que el que entre va a ser salvo. Él es la puerta. Versículo 9 termina la última parte todavía diciendo: se moverá con entera libertad y hallará pastos. Otras versiones pueden decir un poquito diferente, esta es nueva versión internacional. Pero aquí encontramos otra característica de la vida abundante, la cual es cuando yo vivo la vida abundante, no estoy preocupándome todo el tiempo por qué voy a tener, qué voy a comer o qué me voy a poner. En realidad, en la vida abundante yo confío que el pastor va a proveer lo que necesito, porque Él me va a sacar y me va a dar los pastos. Él me va a sacar y me va a dar el agua. Él me va a sacar y me va a dar todo lo que yo necesito. Tal vez no me va a dar el auto del último año o la casa más grande que pueda haber en el pueblo, pero me va a dar lo que necesito para que yo pueda vivir la vida que Él quiere. Y suenan en mis oídos las palabras de David, Salmo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Saben la tranquilidad que da el vivir sabiendo de que yo y mi familia y mis descendientes vamos a tener todo lo que necesitamos porque he elegido a Dios en mi vida? Eso es vida en abundancia. Es no estar desesperado por qué van a comer mis hijos o dónde los voy a educar. Es saber que el Señor va a proveer. ¿Por qué? Simplemente porque Él es el pastor, y el pastor cuida de sus ovejas. Hace tiempo atrás, un día, años atrás, por algún motivo encontré la Biblia de mi padre y abrí en el libro de Marcos y encontré marcado este versículo. Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30. Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. Por favor, léanlo conmigo.
Miren lo que dice la palabra de Dios. Les aseguro, respondió Jesús, Marcos 29, 30, capítulo 10, versículo 29 y 30. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la causa del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermana, madre, padre, hijos y terrenos, si todo eso lo dejé por amor al Señor Jesús, ¿qué promete Cristo? Versículo 30, recibirá 100 veces más, ¿cuándo? ¿Cuándo? Muchas veces hablamos que sí vamos a recibir un montón de cosas en el reino de los cielos, pero este versículo enfatiza que vamos a recibir 100 veces más ahora. 100 veces más ahora en este tiempo, ¿qué cosas? Las mismas que dejé. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos. Aunque recibiremos todas esas cosas, ¿con qué? Con persecuciones. Esa es la vida abundante. No es simplemente tener todo lo que quiero aquí en esta tierra ahora, como el resto de la gente lo quiere. El Señor me promete que me va a dar en abundancia, sí, casa, hermanos, padres y todo lo demás. A veces cuando viajo de un lugar a otro, lo único que tengo que decir cuando llego a un nuevo lugar es que soy adventista. Y enseguida ya tengo dónde dormir, ¿o no? Y si muestro la lección de escuela sabática, tengo dónde comer también. ¿Está? Y si llego a cantar un himno, bueno, si yo cantara no tendría nada, pero bueno, algunos de ustedes que cantan lindo probablemente ya lo dejan quedarse a vivir. Porque cuando uno aceptó a Cristo, inmediatamente me hizo de una familia internacional, de todos aquellos que son hermanos por haber creído en el Señor Jesús. Y soy aceptado y soy recibido, y esa es la promesa de Dios para nosotros. La vida abundante que Él promete, no tengo necesidad porque Él me lo provee. Versículo 10. La vida abundante es vida real. En inglés suelen decir, it's not fake. No es falsa, no es duplicada. ¿Alguna vez agarraron un iPhone trucho? En el lugar donde yo vivo hay muchos. Y bien lindos que vienen. Cuando los mirás de lejos parecen bastante, pero cuando los agarrás así, ya le ves de lejos. Saben, la vida en abundancia también se la ve y se la descubre. De lejos puede parecer una cosa, pero cuando te acercás a ella, descubrís y se siente el olor y se ve de que no es verdadera. La vida que Cristo promete es vida real, es una vida en abundancia. Versículo 11, debo apurarme. Miren lo que dice aquí, capítulo 10, versículo 11. Miren lo que el pastor está dispuesto a hacer y lo que significa la vida en abundancia. Yo soy el buen pastor, ¿qué cosa hace? Da su vida por sus ovejas. En la vida abundante hay una relación de amor de Dios hacia la persona y de las personas hacia Dios y de las personas a los otros que han aceptado a Dios. Porque el pastor está dispuesto a dar su vida, solamente puede hacer algo así alguien que ama y está dispuesto a hacer el sacrificio más grande por sus ovejas. En la vida abundante vivimos siendo guiados por el amor de Dios y no por las reglas, no simplemente por las leyes, no por lo que alguien me haya dicho. Vivo simplemente siendo llevado por el amor a Dios. No recuerdo el autor, pero hace un tiempo atrás, años atrás, había un libro que decía, ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Se acuerdan? Recuerdo la primera vez que llevé ese libro a una de las iglesias y lo mostré y varios de mis hermanos dijeron, no, ¿cómo que hacer lo que quiera? ¿Y la ley y los mandamientos? Es que cuando amo a Dios, lo único que voy a querer hacer es hacer lo que está de acuerdo a Dios, lo que a Dios le trae placer, lo que a Él le agrada, lo que trae honra y gloria a su nombre. Versículo 14, la vida abundante. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. ¿Saben? Otra característica de la vida abundante es que hay intimidad.
Las ovejas conocen al pastor y el pastor las conoce. Y Cristo dice todavía en el versículo 15 que Él quiere que las ovejas y el pastor puedan tener una relación como Él tiene con el Padre. Como Él tiene con el Padre. No es simplemente conocer de nombre, sino conocer de verdad. Déjame preguntarte, ¿tenés semejante relación con el Señor Jesús? Una relación de intimidad. ¿Lo conoces a Él? Cuando uno tiene intimidad con el Señor, empezamos a vivir la vida abundante, una vida de alegría, una vida de gozo, una vida que no se puede explicar por lo que Dios hace dentro nuestro, por el gozo de conocer al Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, el apóstol Juan dice, y Juan sí que conocía lo que era tener intimidad, él dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, ¿se acuerdan? Lo que tocaron nuestras manos, esto es lo que yo quiero contarles, dice él. Juan podía contar porque él había tenido intimidad con Cristo, había vivido con el Señor Jesús y no tenía ningún temor de la vida. Vivía la vida abundante sin importar si estuviera en Patmos o en algún otro lugar. Versículo 16. ¿Saben? La vida abundante necesita de este factor que me parece que muchos de nosotros no lo tenemos. Dice Jesús, y tal vez nunca pensaron en esto como la vida abundante: tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traerlas. ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué otro factor clave tiene que tener la vida abundante? ¿Qué otro factor? Misión. Si Dios ama a la gente que todavía no lo conoce y ama este mundo, ¿cómo puedo yo estar aquí y no preocuparme por aquellos que se están perdiendo sin conocer al Salvador? Cristo dice: yo tengo otras ovejas que están allá, que pueden estar en Asia Central, o pueden estar en North Africa, o pueden estar en algunos otros lugares de este mundo, o pueden estar acá en Crespo, o pueden estar acá en la villa también. Pero ¿cómo puedo yo vivir mi vida simplemente sin preocuparme por la otra gente que todavía no conoce al Jesús? ¿Cómo no puedo preocuparme por aquellos que todavía no tienen ni idea lo que es la vida abundante? Hay otras ovejas que tengo que traer. Y Jesús te pregunta en esta mañana: Dima, ¿y qué vas a hacer para atraer a esa otra gente? Julia, ¿qué vas a hacer para atraer a esa gente que todavía no conoce de mí? ¿Qué vas a hacer para ayudarme a traer esas ovejas que todavía no están en mi redil, pero que yo quiero traerlas? Déjame decirte esto: si todavía nunca trajiste una persona al Señor Jesús, todavía no sabes lo que es tener la vida abundante. El gozo que hay cuando uno puede traer a una persona al Señor Jesús supera un gol del último partido de la Copa del Mundo. Porque aquello pasa, pero esto otro permanece para siempre. Vivir en abundancia también es vivir en misión. Y lo último, la segunda parte del versículo 16. Jesús dice que hay un factor más. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El último punto que quiero comentar de la vida abundante es el vivir en comunidad. No fuimos hechos los seres humanos para vivir solos. Y no es simplemente que el hombre necesita a la mujer, va mucho más allá de eso. El pecado ha hecho en muy buena forma, y el diablo eso es lo que intenta: destruir, matar y robar. Ha quitado la comunión que Dios quería darnos. Pero Cristo dice, y Cristo oró antes de ir al cielo en San Juan capítulo 17, cuando le pidió al Padre que lo mismo que Él tenía con el Padre, que sus seguidores también pudieran tener, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que ellos puedan tener la misma comunión. La vida abundante no se la puede vivir sola. La vida abundante se la tiene que vivir en misión y en comunidad. Cuando unimos esas dos cosas, tenemos una buena receta para empezar a vivir la vida abundante. Tal vez por eso me gusta hablar tanto en inglés,
los growth groups o los grupos de crecimiento o los grupos pequeños, pero que no simplemente son una reunión semanal de 1 hora, sino los grupos que deciden vivir la vida en comunidad, pero en comunidad con el propósito de misión. Si todavía no participas de algo así, busca la forma de hacerlo, porque la vida abundante se la vive cuando vivo en misión unido a otras personas. Debo terminar. Sé que hay escuela sabática todavía y ya he hablado bastante, pero quiero preguntarte, ¿no te gustaría vivir una vida abundante como la que el pastor Jesús te ofrece? ¿No te gustaría poder experimentar cada una de estas cosas y decirle en esta mañana al Señor, Señor, ayúdame? Porque hay algunas cosas que todavía no las vivo, porque hay algunas cosas que estoy lejos del plan que tú tienes para mí. Dios quiere darte la vida abundante, the abundant life que Él ha prometido. ¿A cuántos les gustaría tener la vida abundante? ¿Puedo ver las manos? Que el Señor nos ayude, porque Él está dispuesto, Él quiere, porque Él es el buen pastor. Esa es su misión. No simplemente salvarte, sino darte una vida abundante, completa y llena. Si querés tener esta vida, te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Oh Dios y Padre, quiero darte gracias porque tú nos llamas a una vida abundante. Porque aunque el enemigo intenta destruir, matar, robar y quitarnos todo el gozo de la vida, sabemos que Cristo quiere darnos esa vida completa. Oh Señor, te ruego por cada persona que está aquí, para que cada uno de nosotros podamos decidir, atrevernos a vivir la vida entera, completa que Cristo nos ofrece. Que no nos conformemos con jugar simplemente en el lodo, cuando podríamos estar disfrutando de un día a la orilla de la playa. Oh Señor, ayúdanos a elegir la vida abundante cada día de nuestra vida. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades y en nuestros desafíos, pero ayúdanos para elegir y atrevernos a vivir esa vida abundante. En el nombre de Jesús. Amén.